Después de muchísimo tiempo de inactividad en el canal, por fin vuelvo a retomar el canal de YouTube, subiendo nuevo contenido, nuevos vídeos con, además, como ya veréis, nueva imagen y nuevo logo para el canal. También vengo a comentaros un par de novedades que seguramente los que me llevéis siguiendo más o menos desde el principio lo sabréis, pero Elena Blanes y yo hemos montado una academia de creación de videojuegos y precisamente en este vídeo os quería comentar que para los que ya lleváis tiempo siguiéndome y que sabéis cómo explico y que os enganchasteis a los tutoriales de Java, he sacado un nuevo curso de introducción a la programación, pero en lugar de en Java, en C Sharp. ¿Vale? En Stega Academy por 39 euros, por solo 8 horitas de vídeo muy condensado, dividido entre teoría y práctica, donde tendréis además ejercicios para poder realizar y donde tendréis chat conmigo por Discord para poder consultarme cualquier duda que tengáis. Para la gente de Latinoamérica que esté interesado, podéis hacer el pago por PayPal, ¿de acuerdo? Si estáis interesados, no tendremos ningún tipo de problema a la hora de que pudieseis inscribiros. Ya digo, son solo 8 horitas de contenido por 39 euros y está todo muy condensado para que vayáis de a tiro fijo a por el contenido. Ya sabéis que cuando comencé a crear estos vídeos en YouTube, pues hace ya bastante tiempo, la estructura la he ido mejorando con el paso del tiempo, entonces son vídeos que he mejorado muchísimo con el soporte evidentemente de haber creado también una academia de creación de videojuegos y que están pensados pues para la gente que empieza completamente desde cero o para aquellas personas que vengáis de Java y queráis dar el salto a C Sharp, pues es un curso introductorio muy interesante. En este vídeo precisamente os voy a explicar cuál es la diferencia entre C Sharp y Java y el motivo por el que he dado el cambio de Java a C Sharp. Precisamente el cambio está correspondido porque al crear videojuegos estoy utilizando Unity en la academia, de hecho en este Academy utilizamos Unity para enseñar a crear videojuegos y C Sharp es el lenguaje de programación que utiliza Unity para programar. Entonces os voy a explicar cuáles son las diferencias y quitaros el miedo a la hora de dar el salto precisamente de Java a C Sharp si es vuestro caso, porque las diferencias, aunque están, son mínimas y realmente el salto prácticamente ni os vais a dar cuenta de que lo habéis dado. Vale, entonces para tener un poquito de contexto, realmente cuál es la diferencia entre Java y C Sharp. Realmente Java es un lenguaje de programación que actualmente es más utilizado que C Sharp, básicamente porque tiene licencia open source. A la empresa le interesa que se utilice más Java precisamente porque tiene una cantidad de librerías públicas que facilitan mucho el trabajo a la hora de encontrar errores, a la hora de que los nuevos empleados, por ejemplo, se familiaricen con el lenguaje de programación en el caso de que no conozcan. En fin, en ese sentido tiene muchas ventajas. Pero también lo utilizan muchas empresas porque a la hora de crear aplicaciones web o aplicaciones Android o incluso desarrollos backend se utiliza muchísimo más Java que C Sharp. Sin embargo, en el caso de C Sharp diréis, ¿para qué es interesante el uso de C Sharp o en qué casos las empresas utilizan más C Sharp que Java? Pues en el caso de C Sharp, como os comentaba, por ejemplo, para utilizar Unity o para el desarrollo de videojuegos, se utiliza C Sharp. Es decir, que si os vais a meter en esa vertiente o incluso si os queréis matricular en Stega Academy, como os comentaba al principio del vídeo, es interesante que deis el salto de Java a C Sharp. Pero ya digo, el salto no lo vais prácticamente a notar, y os lo digo desde la propia experiencia. Os va a resultar muy fácil dar el salto de un lenguaje de programación a otro. Otra cosa y otra ventaja que tiene C Sharp es que es de Microsoft, por tanto tiene la ventaja de contar con un soporte de una gran empresa que además ha creado una documentación muy extensa y bastante interesante de C Sharp que podéis consultar y que en ese sentido pues tiene también una ventaja. Al también tratarse de un lenguaje de programación basado en .NET, es muy interesante para desarrollo de software embebido. Para la gente que tengáis un poquito más de nociones de informática, entenderéis a lo que me refiero, pero al estar basado en .NET, podemos crear desarrollos de software que requiera precisamente de acceso al hardware de nuestro sistema a bajo nivel. Luego, otra ventaja que tiene Java, por ejemplo, en ese sentido, la portabilidad. Una de las cosas que tiene de bueno Java y que hace también que mucha gente lo utilice es precisamente su lema de Write Once, Run Anywhere. ¿Qué quiere decir esto? Pues que una vez que tú tienes creado tu software, lo puedes hacer ejecutar en cualquier sistema, porque Java no necesita ser instalado como tal en el sistema o estar almacenado en el sistema para poder ser usado, porque Java utiliza básicamente su máquina virtual para ejecutar y compilar todo el código que nosotros hayamos hecho. Por tanto, por ejemplo, como expliqué en los primeros vídeos de programación en Java, con tener Eclipse en un pendrive y todo el código en Java, podremos ejecutarlo en cualquier ordenador, simplemente llevar el pendrive con la máquina virtual y nuestro código bien hecho. En el caso de C Sharp es diferente, porque como digo, C Sharp está basado en .NET
pertenece a Microsoft y en ese sentido no te permite tanta portabilidad. Pero sí que es cierto que para ganar un poquito de ventaja con respecto a Java, porque esto es algo bastante interesante y con lo que C# no podía competir, en .NET Core, que es el framework open source desarrollado por .NET, permite que C# sea un lenguaje multiplataforma. Pero bueno, aún así, bajo mi punto de vista, creo que Java en ese sentido le come muchísimo la tostada a C#. En cuanto a rendimiento, sí que es cierto que la cosa cambia un poquito porque C# le toma ventaja a Java. Veréis si buscáis en internet que a la hora de mirar el rendimiento entre un lenguaje de programación y otro, C# es un poquito mejor, es decir, rinde un poquito mejor que Java, es decir, su tiempo de respuesta es más corto, pero bueno, la diferencia realmente no es que sea excesivamente notoria y eso no quiere decir que Java no tenga un buen rendimiento, aunque como todo habría que valorar cada caso para comprobar en qué caso a lo mejor Java sería más conveniente por cuestión de rendimiento y en qué caso C# es más conveniente por cuestión de rendimiento. Eso sería ya cuestión de ir valorando caso por caso. Pero si lo miramos así de forma global, sí que es cierto que C# en ese sentido, pues rinde mejor. En cuanto a seguridad, sí que es cierto que Java tiene también un puntito más de seguridad porque es uno de los fundamentos de las filosofías básicas de Java, tanto su portabilidad como su seguridad son como dos de los pilares fundamentales de Java. Y es cierto que a la hora, por ejemplo, ya sabéis que Java es muy restrictivo, por ejemplo, a la hora de establecer los tipos en variable y constante. Necesitamos establecer exactamente el tipo de constante o variable que nosotros vamos a definir para que en ese sentido se reduzca también el tiempo de compilación. En el caso de C# ya sabéis que no es tan estricto y de hecho Microsoft tiene en cuenta las vulnerabilidades de C# en ese sentido. Y de hecho en el enlace que estáis viendo ahora mismo en pantalla podéis ver como una guía de buenas prácticas que ha lanzado Microsoft para mejorar nuestro código y hacerlo más seguro, teniendo en cuenta pues eso, que saben y son conscientes de que C# tiene una serie de vulnerabilidades con las cuales pues bueno, en ese sentido no puede competir con respecto a Java. En cuanto a popularidad, como estaréis viendo, también Java le gana la tostada a C#. En España, por ejemplo, os he puesto LinkedIn e InfoJobs porque son como dos de las principales páginas donde solemos consultar cuando queremos buscar empleo. Si os dais cuenta, Java duplica a C# en búsquedas a la hora de buscar empleo. Y es cierto que, por ejemplo, si miramos en ciudades a nuestro alrededor o por gente conocida que esté metida en el sector, yo misma soy consciente de que la mayoría de gente que yo he conocido en la carrera y demás al final ha acabado trabajando en empresas que lo que le piden principalmente es Java. Yo misma en la carrera, el lenguaje de programación que me enseñaron fue Java y uno de los motivos también es que a nivel laboral es cierto que te da muchísimas más oportunidades. Aunque como comento, realmente dar el salto, una vez que tenés dominado Java, dar el salto a C#, realmente si te contratan en una empresa que te piden C# es que no lo vas a notar, o si empiezas a programar en C# y te contratan en una empresa que pida Java, el cambio va a ser prácticamente inexistente. Ya haré otro vídeo precisamente hablando sobre las diferencias de sintaxis que existen entre C# y Java y veréis que son simplemente 4 cositas que tenemos que tener en cuenta entre un lenguaje de programación y otro, pero realmente más allá de eso es muy fácil de dar el salto de uno al otro. Por tanto, en resumen, si quiero aprender a programar, realmente ¿por cuál me decanto? ¿Por Java o por C#? Realmente ambos lenguajes de programación son muy interesantes para aquellas personas que partan completamente de cero. Te establecen las bases de la programación orientada a objetos y son dos lenguajes de programación muy asequibles de entender y de empezar a trabajar con ellos. La curva de aprendizaje es prácticamente igual para ambos y puede ser una persona que no haya visto una línea de código en su vida, pero ambos lenguajes de programación están muy bien pensados para que no tengan dificultades a la hora de empezar a entender cuál es la base y cómo funciona la programación orientada a objetos. Como comento, tanto si aprende uno como el otro, dar el salto de uno a otro no va a suponer ningún tipo de problema, o sea que aprender uno casi que conlleva aprender los dos a la vez. Como ya he comentado, hay pequeñas diferencias en cuanto a la seguridad, la portabilidad y demás que generan ventajas o desventajas con respecto al uno o al otro. Pero, por ejemplo, pues bueno, para la gente que a lo mejor necesite más documentación o necesite tenerlo todo como más explicativo y tal, Microsoft tiene mucha documentación muy extensa sobre C# que viene muy bien para empezar a mirar cositas por nuestra cuenta, o sea que en ese sentido es una ventaja, pero también es verdad que ambos lenguajes de programación tienen unas comunidades de gente muy grandes y siempre vais a encontrar soluciones o respuestas a cualquier problema o incertidumbre que tengáis con cualquiera de los dos lenguajes de programación. O sea que en ese sentido están bastante equiparados. Así que nada, al final simplemente es un poco dependiendo de las necesidades que tengáis. Si vais a utilizar Unity, necesitáis C#, pero sí que es cierto que si queréis buscar nuevas oportunidades de trabajo, yo os recomendaría
que tiréis más por Java. Espero que os haya resultado de ayuda este vídeo. Os haré otro vídeo precisamente hablando sobre la diferencia entre la síntesis de C# y de Java para entender bien dónde existen y dónde radican a nivel de código realmente esas diferencias. Y nada, nos seguiremos viendo en más vídeos de YouTube. Cualquier duda que tengáis con respecto al curso de introducción a la programación me podéis escribir o bien por aquí por YouTube en los comentarios o bien en mi cuenta de Twitter. Me podéis escribir sin ningún tipo de problema y os resolveré cualquier duda. También tenéis en stegacademy.es los enlaces a los links de nuestras redes sociales por si queréis preguntarnos cualquier duda, no solamente sobre el curso de introducción a la programación en C#, sino también sobre nuestro bootcamp de creación de videojuegos en Unity, que tenéis todas las clases grabadas por si estáis interesados, son 300 horas, eso sí. Vais a necesitar un poquito más de tiempo para poder seguir el bootcamp al completo. Y nada, por mi parte, nada más. Nos vemos en próximos vídeos. ¡Chao!